Buenas tardes, compañeros. Espero que se encuentren bien. Buenas tardes, Lick. Leslie, mucho gusto de saludarla. Igualmente, licenciado. Una consulta, Lick. Sí, Hoy empezamos ya la unidad 2, ¿verdad? sí, hoy empezamos ya la parte macroeconómica y vamos a Ok, empezar con el capítulo 5 del libro, específicamente con Producto Interno Bruto. ok, gracias, Lick. Muy amable. Excelente, excelente, Leslie. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Levi. Buenas tardes, Lick. ¿Qué tal, Edín? ¿Cómo está? Mucho gusto. Ángel, buenas tardes. Bien, bien, gracias, Lick. Vamos a ver cuándo nos reprograman los exámenes. Vamos a estar atentos, ¿verdad? ¿A alguien de ustedes le correspondía o está en el grupo número 4? No hay ninguno, ¿verdad? ¿Qué grupo es usted, Edín? Y sí, Lick, disculpe, yo soy del grupo 4. ¿De veras, Leslie? Grupo 6, Lick, 6, si no estoy correcto. mal. Ya, es que el grupo 4 tiene que exponer hoy, Leslie. Está bien, licenciado. Eh, Déjeme Estarán preguntar a mis está bien. compañeros por dónde viene. Sí, correcto, no hay problema. Démosle tiempo porque sí, la idea es que estén todos atentos ahí a la exposición, ¿verdad? Sí, Lick. Permítame un momentito, los voy a contactar. Correcto, gracias, Leslie.
¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo le está yendo? Sí, licenciado, fíjese que ya logré contactar a algunos, pero algunos otros todavía están en su trabajo y otros como que vienen en camino porque no me han contestado. Me imagino que vienen en el bus. Ajá, correcto. Lo que podemos hacer es, bueno, ustedes ya tienen su presentación, ¿verdad, Leslie? Fíjese que sí, pero quien lo tenía que, que presentar no se ha conectado, creo yo. Ah, ya, Dice, correcto. ¿quiénes Ajá. del grupo 4 ya ingresaron? Si pudieran indicar si ya están en la sala, por favor. Está Juan Carlos Pichillán. Ah, sí. Vamos a ver si está Juan Carlos. No creo. No lo he visto por acá. No. Tampoco, vamos a ver, Jocelyn. No está Jocelyn todavía. Sí, yo creo que la mayoría no están, Leslie. Ahorita, Hagamos una ahorita cosa. creo, sí, licenciado, diga. Como el tema para el día de hoy empezamos a hablar del PIB, Producto Interno Bruto. Ajá, Entonces, tal vez voy a empezar hablando, explicando algo de esto, mientras aparecen todos. Es lo ideal es que puedan exponer todos, ¿verdad? sí, claro. ¿Verdad? Entonces, porque la idea es hoy voy a puntear la exposición de cada uno. Pero para darles tiempo a que lleguen al salón, entonces voy a empezar hablando primero del tema que nos va a ocupar hoy, que es el Producto Interno Bruto. Más que todo la parte práctica, ¿verdad? Entonces, dejémoslo así, Leslie, dejémoslo para la segunda parte, ¿le parece? Como a las 6 entonces, Lick. Como a las 6:15 más o menos. Ah, vale, yo les aviso ahorita. Muchas gracias. Está bien, Leslie, está bien. Buenas tardes para todos los que se están agregando. Créanme que eran muy pocos los que estaban al inicio y entonces empezamos a coordinar sobre la exposición para el día de hoy. O sea, hoy empiezan las clases como que empezamos ya normalmente, ¿no? Del examen primer parcial, no se preocupen, se va a reprogramar, ¿verdad? Entonces, en el momento que esto suceda, pues yo creo que ustedes ya todos están preparados, ya estudiaron lo suficiente para el examen primer parcial, entonces, sin embargo, es como un tiempo extra para que usted vuelva a repasar aquellos puntos donde cree que tal vez está un poco débil. Entonces, por favor, vuelva a repasarlos. Incluso yo les recomiendo el ejercicio número 8. Vuelva a repasarlo, por favor. Contiene su contenido, es para el examen primer parcial. Mientras tanto, hoy vamos a empezar a visualizar, explicar la hoja número 9, que es ya la parte macroeconómica, corresponde ya prácticamente al contenido para el examen segundo parcial. Entonces, esa es la parte que empezamos a explicar hoy. El PIB, Producto Interno Bruto, las partes que componen su fórmula de medición. De hecho, ya le mandé al licenciado Toniel Ramos para que les comparta. Buenas tardes, Lico Toniel, ¿cómo está? Entonces, el licenciado Otoniel les va a compartir en Classroom la hoja número 9 para que empiecen ustedes a tener una idea sobre cómo vamos a trabajar la parte más elemental de esa fórmula, cómo medir el PIB, ¿verdad? Iniciamos con con la forma de medición del PIB por el lado del gasto. ¿Por qué por el lado del gasto? Porque es la fórmula que utiliza el Banco de Guatemala hoy por hoy. Y ahí, pues, midiendo el gasto que se genera a nivel nacional, pues eso nos va a ayudar a hacer una medición que nos va a indicar cuál es la producción de Guatemala, ¿verdad? La producción interna. Pero antes quiero asegurarme si ya subieron a Classroom la hoja número 9, permítanme. No, Lick, todavía no, ahorita estaba revisando.
No, ¿verdad? Solamente el link para poderla subir, pero la hoja no está. Correcto. Yo creo que ya vi yo por acá al licenciado Toniel, pero no, yo creo que está ocupado o tal vez va manejando, ¿verdad? Vamos a ver. La verdad es de que yo hubiese querido o tal vez todavía no he aprendido que por el correo electrónico de acá de esta página, o sea, de Meet, poderles enviar algún documento o alguna hoja de texto, o como en este caso un documento, para que todos lo tengan de forma inmediata. Ya traté de hacerlo enviándoles un documento, pero creo que a nadie les llegó. Pareciera, no sé si soy yo el que no lo puedo manejar o es que la plataforma no está preparada para eso. Les traté de enviar a inicio del semestre un documento y me lo rebotó, ¿verdad? Me dio a entender que aquí no se puede pasar eso porque son muchos los estudiantes. Bueno, entonces esa es la razón por qué Classroom tiene esa capacidad y por ahí se les envía, ¿verdad? Pero en nuestro caso, Classroom lo tenemos asignado al licenciado Toniel para que yo no me desvirtúe ni me aparte de la clase, ¿verdad? De dar la clase. Mientras que él hace esa parte técnica de recoger las tareas, revisar tareas y trabajos y todo, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por qué yo de forma directa no he podido enviarles, compañeros. Si en algún momento encuentro una parte acá de la plataforma donde yo les pueda enviar de forma directa y a todo el salón, creo que me voy a sentir mucho, mucho mejor. Así que por ahora, compañeros, pues vamos a esperar a que el link Otoniel les comparta en Classroom. Pero como les decía, vamos a hablar sobre el Producto Interno Bruto. Resulta que hay son documentos prácticamente, ¿verdad? Se refiere al Producto Interno Bruto como un registro y ese registro conforma un documento que es la carta de presentación de un país. Todos los países tienen que producir algo, pero tienen que hacerlo de forma abierta. O sea, una economía cerrada no existe hoy por hoy, ni aún Cuba, que tiene restricciones comerciales, ¿verdad? No, todos los países tienen economía abierta. Eso quiere decir que pueden comerciar, o sea, pueden vender y pueden comprar a diferentes países. Entonces, pero cada país, para tener esa capacidad productiva, en algún momento va a necesitar de alguna ayudita, va a necesitar de un crédito. Lo único es que este crédito es de carácter financiero internacional, porque los fondos así se generan a nivel de diferentes países que obtienen préstamos, pagan sus deudas, sus intereses, etcétera, y funciona como que fuera un banco, ¿verdad? Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros que nosotros ya en algún momento tal vez los hemos mencionado acá, ¿verdad? Eso quiere decir que los países tienen dos cartas de presentación para ello. Para ganar la credibilidad y poder obtener un préstamo, pues van a presentar el Producto Interno Bruto de su país, como lo hace Guatemala y otros países que están en vías de desarrollo. Ojo con eso. Mientras que un país que es de primer mundo, ellos no se interesan en presentar el Producto Interno Bruto. Ellos presentan el Producto Geográfico Bruto. ¿Cuál es la diferencia? El Producto Geográfico Bruto es el que manejan los países de de primer mundo, porque ellos, a partir que tienen una producción interna de su país, pero que su mayor productividad la generan en subsidiarias en otros países a nivel de todo el mundo. Por eso se llama producto geográfico. A través de todo el mundo ellos tienen empresas que están produciendo en diferentes países, ¿no?
Entonces, la sumatoria de la productividad de esto, de todos estos productos que se generan fuera del país, más la que genera el país internamente, eso representa el Producto Geográfico Bruto. Si se dan cuenta, es una cantidad enorme, ¿no?, de producto geográfico. Mientras que en los países en vías de desarrollo, como nosotros, nuestro producto geográfico es muy pequeño, porque tenemos pocas empresas que nos representan en el exterior. Por ejemplo, pollo campero en China, pollo campero en Japón, pollo campero en Estados Unidos, pollo campero en El Salvador, Centroamérica. O sea, es muy poco, relativamente es muy poco. Más otras empresitas que ustedes más o menos han ido aprendiendo que Guatemala se hace presente en el mundo. Pero ¿cuánto es lo que producen? Esa carta de presentación geográfica no es muy representativa y halagadora para Guatemala, ¿verdad? Entonces tenemos que utilizar lo que hacen otros países, ¿verdad? Si necesitamos un dato que sea alto, que represente la más alta productividad de nuestro país y con ello ganar la confianza que nos den crédito, lo que hace el Producto Interno Bruto es que mide solamente la productividad, pero adentro de su territorio. Y nosotros tenemos para ello la producción interna, o sea, lo que producimos nosotros como nacionales, pero le sumamos la productividad de los internacionales, o sea, de la gente extranjera que está produciendo dentro de nuestro territorio. ¿Como quiénes? Bueno, los chinitos, los coreanos, las maquilas, Estados Unidos, cuando tiene empresas acá de servicio, por ejemplo, cualquier otro país que esté produciendo aquí internamente. Toda la producción de ellos para este tipo de registro nos conviene y nos es permitido tomarlo en cuenta. Para ello, entonces, nuestro Producto Interno Bruto es muy bueno, es halagüeño. Tanto de ello, como se han dado cuenta de lo que hemos venido hablando, incluso alguna exposición ya se dijo. Después del 2020 hubo una pequeña recesión para Guatemala, pero ya 2021 se vino para arriba, ¿verdad? Como que fue un estartazo, como que fue una motivación que tenemos que seguir adelante. Y bueno, se espera que ahorita para el 2022 sea más alta la productividad, o sea, el PIB para Guatemala, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que el PIB va a representar el crecimiento económico. Ojo con eso, no es de forma directa. Porque cuando hablamos de crecimiento económico, decimos que como hay un alto crecimiento de productividad, pues como que todo el pueblo está contento porque todos van a recibir una redistribución muy justa en cuanto a lo que ingresa a Guatemala por la vía de las exportaciones, ¿no? No es cierto. Crecimiento económico, pero representado solo para el país, o sea, Guatemala. Quiere decir que en determinado momento las empresas mayoritarias productivas que están exportando, pues ellas se van a quedar con ese ganancial. Claro, aquí es donde vienen las políticas económicas muy acertadas, ¿no? Para cualquier tipo de gobierno que esté dirigiendo nuestro país. Porque este crecimiento económico debe de influenciar primero para el progreso económico del país. ¿Qué quiere decir eso? Cuando todas estas empresas que están creciendo, que están mejorando sus ingresos, porque todo va en función del ingreso. Producto Interno Bruto es igual a Y, o sea, la Y significa ingreso. Eso quiere decir que el ingreso es lo más importante que generamos o esperamos como país. Si el ingreso por estas exportaciones genera un alto nivel de representatividad, esperaríamos como mínimo que esos ingresos se redistribuyan dentro de todo el conglomerado, o sea, toda la población. Hoy por hoy sabemos que no es cierto. Las grandes empresas se quedan con ese ganancial. Bueno,
como mínimo esperaríamos que parte de eso, y en una forma bien controlada, el gobierno reciba en su especial momento todos los impuestos que generan. Eso sí sería muy bueno. Todas las empresas pues van a tributar en función a las ganancias que han obtenido, o sea, la renta, ¿no? Y de esa cuenta el gobierno está percibiendo, gracias a ese PIB y a esa productividad, está recibiendo grandes cantidades de ingresos por concepto de impuestos. Porque es al gobierno a quien le corresponde en una forma equitativa hacer la redistribución. Gracias al presupuesto general de la nación, hace una redistribución equitativa hacia todos los sectores sociales de nuestro país. Entonces, de esa cuenta, también estaría invirtiendo para cada tipo de sectores dentro del país. Número uno, la agricultura, ¿verdad? Sabemos que nuestro primer sector productivo es la agricultura. Es el gobierno el encargado de invertir en ello, en la agricultura, y para eso pues va a generar un progreso económico en toda la agricultura nacional. O sea, para los grandes exportadores y productores como la caña de azúcar, el cardamomo, pero también tiene que motivar y apoyar a toda la pequeña producción de agricultura. O sea, tiene que ser a nivel general, porque al final la tributación la hicieron todos. Si el agricultor más bajo tributó el porcentaje de IVA que le tocaba, lo mismo lo hizo el productor grande, ¿no? Por lo tanto, en esa proporción tiene que ser justo para todos lo que tiene que redistribuir el gobierno. Eso es en función de los impuestos. Pero resulta que también eso va a contribuir, es lo más importante, al progreso. Es el gobierno entonces el más interesado en que el progreso llegue a todo el país. El progreso va a estar en función de la infraestructura vial. ¿Por qué? Porque ahí tiene que movilizarse toda la producción del país. Si la producción X viene del Petén, pensemos que es un área ganadera, pues las condiciones de Petén para acá tienen que ser muy favorables para poder trasladar toda la producción de carne, por ejemplo, que vamos a exportar. Según la metodología que se aplique, ya sea que desde allá salga directamente un aeropuerto que va a llevar esa producción de carne a todo el mundo, yo creo que no habría necesidad de traer desde Petén para acá toda esa producción, o como hacemos actualmente, ¿no? Nos traemos del Petén eh, todos los animales semovientes, todos los toros y vacas, etcétera, para venirlos a destazar acá y de aquí enviarlos a otro lado. No, eso no traería, habría mucha pérdida, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay una reestructuración urgente, por decir algo, ¿no? Para que cada sector o cada área productiva de Guatemala tenga su propia infraestructura apropiada. Compañeros, esto es progreso. Y así cada sector y cada área específica de Guatemala productiva tendría que tener su progreso económico en función de carreteras, en función de teléfonos, en función de incluso puertos, tener los puertos suficientes o aeropuertos en donde se tendría que mover toda esta productividad. Entonces, esto lo que vendría a generar de alguna manera es que si el progreso está debidamente planificado, esto va a generar un desarrollo económico. Si se dan cuenta, lo llevo de la mano. Crecimiento económico va a ayudar al progreso económico. Habiendo progreso económico, va a haber desarrollo económico. ¿Por qué? Porque toda la gente, toda la población va a experimentar un desarrollo de una mejor manera, un desarrollo económico que le va a permitir, hay más oportunidades de trabajo. El desarrollo económico le va a traer un desarrollo educacional. Todo mundo obligadamente tiene que prepararse en una educación mejor. Si no tiene la oportunidad de ir a la universidad, pues técnicamente
Es al gobierno, al Estado al que le corresponde darle la oportunidad de prepararlo en el trabajo donde está hoy laborando, darle ese apoyo para que se mejore y eleve su capacidad productiva. ¿Cuál sería la condición o razón? Que al momento que la persona, donde quiera que esté en el departamento que esté y eleve su capacidad productiva, así también se le debe de elevar su capacidad del ingreso. Regreso nuevamente al ingreso. Esta persona tiene que ganar más según su nivel de conocimiento y trabajo. ¿Por qué tiene que interesarse el gobierno en esto? Si la persona mejora su nivel de ingreso, la persona tendrá más capacidad de compra. Cuando la persona tiene más capacidad de compra o una capacidad de invertir, porque va a ser su propia empresita, por ejemplo, lo que va a hacer es que va a contribuir más con impuestos al gobierno. O sea, siempre el gobierno va a ser el beneficiado. Por eso es importante que el desarrollo vaya de la mano con toda la productividad que genera el país. Imagínense si la educación empieza entonces a motivarse desde la pequeña escala, desde los niños, por ejemplo, ellos van creciendo con esa motivación de que el que estudia más, el que conoce más y el que sabe más, pues va a ganar más definitivamente. Esa es la justicia social, ¿no? Y al momento en que eso se transforma, en que hay mejores condiciones de ingreso, regresamos con el ingreso generará entonces el nivel de crecimiento emocional de una persona. Con eso hablamos que tiene un desarrollo social, un desarrollo psicológico que le va a hacer sentirse mejor toda la vida. Entonces va a ser ese beneficio social que va a hacer que las personas en algún momento pues también van a optar por mejores condiciones para abrir sus propias empresas. ¿Que hay que tributar? Por supuesto que se tributa y con gusto. Imagínese que cualquier idea de proyecto que tenga alguien de la población y va a estar apoyado por una oficina regional. O sea, no tiene que venir a la capital. En el departamento que esté, tiene que haber un departamento de economía, o sea, del Ministerio de Economía, para apoyarlo en diferentes proyectos y poderle decir, tiene derecho a un financiamiento. Claro que un financiamiento revolvente, ¿no? No nos van a dar un dinero regalado, ¿verdad? No tenga pena, solo por tener la idea le vamos a regalar 1,000,000 de quetzales, ¿verdad? No, señores, eso se confunde, porque entonces es donde entramos a confundirnos cuando nos dicen, mire, no se preocupe, le vamos a dar unas láminas, pero vota por nosotros. No, compañeros, nosotros no vamos a apoyar nunca nada de eso. Aquí nadie quiere nada regalado, ¿verdad? Mucho menos los puntos del examen, ¿verdad? No, aquí se lucha y se estudia por cada punto del examen, porque hay un esfuerzo. Pues con la población es exactamente lo mismo, ¿verdad? Claro, alguien va a decir, pero es que hay extrema pobreza, correcto, pero esos son programas específicos que deben de existir de un gobierno centrado en el desarrollo. O sea, el crecimiento económico tiene que contribuir al desarrollo económico. Si tenemos esa parte que realmente es, ahí sí que es triste y vergonzosa, ¿no? Extrema pobreza es la primera que hay que eliminar, ¿no? ¿Por qué? Porque le vamos a dar todo el instrumental necesario para levantar a esas familias. No, no tienen derecho de estar así, pero le corresponde en este caso al gobierno, al Estado poder hacer esa parte, pero no es para toda la población, si se dan cuenta. Esos son programas específicos donde se van a trabajar de una mejor manera. Sin embargo, todo va en función entonces del impuesto. ¿Quién podrá pagar el impuesto? Pues el que tiene un ingreso. Ese ingreso dará ese valor, esa capacidad de poder contribuir. Y cuando ese ingreso realmente el gobierno lo apoya para generar desarrollo económico, progreso y va a generar fuentes de empleo, compañeros, entonces sí realmente la redistribución económica, porque los salarios también se elevaron. Y en la medida que los salarios se elevaron a nivel nacional, hubo más
rotación de capital, porque toda la gente compró más, tiene más capacidad de vivir mejor. Su consumo, su canasta básica va a mejorar al 100 por 1, por ejemplo, su vestuario, pero es porque está trabajando, tiene las condiciones para hacerlo y mejor, tiene la educación y conciencia para hacerlo, ¿verdad? Su conciencia tributaria va de la mano con todo esto, no le duele tributar, porque sabe que están los recursos bien utilizados. Compañeros, eso realmente termina en lo que realmente todo país necesita, un bienestar económico. Y bienestar económico, compañeros, viene de su misma palabra, estar bien, bienestar, estar bien. Entonces, si todas las familias están bien, yo creo que nadie tiene problema. Al contrario, es un PIB que se eleva. Imagínense en las condiciones de pandemia que estamos, en las condiciones donde tanta gente se quedó sin trabajo, etcétera, y sin embargo nuestro PIB todavía tiende a crecer en el 2021 y 2022 se espera que crezca un poco más. Hombre, eso quiere decir que tenemos un guatemalteco que realmente no le hace caras al trabajo ni se asusta por lo que venga, sino que sabe emprender y enfrentar la vida, ¿verdad? Eso nos motiva, compañeros, a que tenemos que apoyar cualquier iniciativa de gobierno que sea para mejorar el ingreso de una población. Bueno, como ya conocemos ahora en qué funciona y cómo se integra el ingreso, pues resulta que la fórmula del PIB está compuesta por el ingreso, una Y, que es igual, o va a estar integrado ese ingreso de acuerdo al consumo, más la inversión, más el gasto de gobierno, más, abren paréntesis, X, Y, exportaciones menos importaciones, cierran paréntesis. Es una fórmula que ya la hemos visto acá, está en el libro, pero si usted la quiere anotar, pues se la repito, ¿no? Y, o sea, el ingreso, es igual al consumo más la inversión, que es una I latina, más una G mayúscula del gasto de gobierno, más, abre paréntesis, exportaciones menos importaciones, cierra paréntesis. Entonces, en la hoja número 9, ahí le presentan el primer ejercicio sobre el cálculo del PIB por el lado del gasto. Y ahí le van a dar los siguientes datos. Dice que el consumo está integrado por la cantidad siguiente, 40 más 0.30Y. Repito, 40 más 0.30Y. Por si usted quiere adelantarse a hacer el ejercicio, pero en la hoja de trabajo que le va a llegar vía Classroom, ahí está la hojita, no se preocupe. El ingreso dice que es 60 más 0.20Y, más el gasto de gobierno tiene 1000, más las exportaciones tienen 200, según la fórmula, menos las importaciones son 500. Y cierra paréntesis. A partir de eso, usted ya puede elaborar su fórmula. No se preocupe, aquí en la clase la vamos a desarrollar. Va a ser a partir del siguiente día de clase, por ejemplo, el día martes. Ya vamos a traerla, yo ya la tengo desarrollada acá, pero por si alguien quiere adelantarse, anótenlo ahí, por favor. El resultado es PIB es igual a 1600. Por si alguien quiere tenerlo como una referencia. Si llegó usted solito a desarrollar esta fórmula que ya le di con estos datos y le va a dar un PIB de 1600, felicitaciones. Si no, no se preocupe, siga probando y el día martes lo desarrollamos aquí completo. Hoy solo quiero hablarle de cada una de las partes. ¿Correcto, Manuel? 1600 dijo, ¿verdad? 1600, así es. Por hoy, pues solo quiero hablar qué es el consumo. Como ya quedan, 3 minutos para la exposición,
quiero comentarles, el consumo, hay dos formas de medir el consumo, ¿verdad? El consumo autónomo y el consumo inducido. El consumo autónomo, pues va a ser, yo creo que el consumo inducido va a ser más fácil que lo comprendan. El consumo inducido es en base a la capacidad del ingreso que cada persona tiene en un país. Menor ingreso, pues su consumo va a ser menor. A mayor ingreso, o en la medida que va mejorando el ingreso según su desarrollo de capacidad, yo diría, profesional, pues va mejorando su ingreso, por lo tanto también mejora su condición de vida. Eso es esta parte me la uso mucho yo cuando explico las curvas de indiferencia, porque según cada curva de indiferencia que se va dando, se va retirando desde la parte más baja cuando uno empieza a trabajar y tiene su primer trabajo, por ejemplo, ¿no? Es cuando uno cuando empezó ganando lo menos posible. Y resulta que va mejorando su estudio, su capacidad, y de repente le dan un ascenso. ¿Qué fue lo que mejoró ahí? ¿Será que solo por las obligaciones y todo el trabajo que tiene que hacer extra? No, también mejoró su ingreso. Eso es lo más importante. Si mejora su ingreso, compañeros, mejora también su consumo. Mire, todo en economía va amarrado. Si mejora la economía de la empresa, mejora los salarios de los trabajadores y todo eso va a llevar entonces que al incrementarles a cada uno y según su puesto de trabajo, según ahí sí que la función que cada uno desarrolla en su empresa, pues va a mejorar su consumo, así de fácil. Mejora su canasta básica, mejora su vestuario, mejora, incluso puede cambiar el carro. Y así sucesivamente, ¿verdad? El ingreso es la base. El consumo inducido va a ser según se induce que mejora su ingreso. El problema es el ingreso autónomo. Ese sí es problema y en economía nosotros lo estudiamos más a fondo. Porque resulta que como fenómeno económico en cualquier país del mundo también se da el desempleo. Guatemala tiene desempleo. La pregunta es, ¿cuál es el nivel de consumo de la gente desempleada? Cero. No tiene trabajo, no tiene ingreso. Y como no tiene ingreso, no tiene que comer. Y como no tiene trabajo, se le va el hambre a la persona. ¿Será cierto? No es cierto, ¿verdad? Resulta que es la familia la que va a apoyar a aquella persona. Por eso hablamos de familia, no hablamos de personas individuales. Pero cuando una persona individual, según su economía per cápita, se queda sin trabajo, ¿qué es lo primero que hace? Pues ir a pedir ayuda, ¿verdad? La familia es la que le empieza a ayudar mientras consigue un nuevo trabajo. Pero resulta que ya pasaron unos meses y no consigue trabajo. Llega un caso extremo, compañeros, que pasan años y la persona no tiene trabajo. La pregunta es, ¿será que la familia está en capacidad de mantenerlo de por vida? No. Y ahí es donde surge el siguiente fenómeno económico, ¿no? La familia, la persona, tal vez no la familia, la persona en sí, con todavía alguna idea de querer hacer algo mejor, pues empieza a robar, empieza a delinquir, a buscar un dinero fácil, a buscar un dinero que realmente lo necesita, pero nadie se lo da. Ese es el consumo autónomo, que de forma autónoma o de forma individual, cada quien tiene que ver cómo sale de su problema económico, ¿verdad? Su consumo va a ver de cómo lo sostiene. Pero nosotros aquí en el ejercicio, pues solamente le vamos a dar un consumo y va a ser el consumo inducido. Por eso el consumo dice 40 más 0.30 Y. Como usted no lo puede ver, le informo que ahorita en Classroom ya está la hoja número 9. Gracias, licenciado Tonil. Él me informa que en este momento ya está en Classroom. Por favor, pueden subir, bajan su hoja de trabajo número 9 y la van a guardar y ahí está el ejercicio número 1, práctico.
y por favor traten de resolverlo. Si su resultado fue PIB igual a 1600, compañeros, como que ya la hicieron. Si no, no se preocupen. Aquí lo vamos a desarrollar en la clase. Bien, con esto quiero dejarlo hasta acá y darle el tiempo a Leslie. Quiero preguntarle, Leslie, ¿quién es el coordinador de este grupo? El licenciado, el coordinador es Elías Pérez. Elías Jeremías Pérez. Sí, licenciado. Mucho gusto. Mucho gusto, Elías. Ya está presente en el salón. Mire que lo estuvimos buscando desde el primer momento, pero no había llegado, ¿verdad? Sí, perdone, no había salido del trabajo, estaba viendo unos temas, pero ya Leslie nos apoyó en cubrirnos. Correcto. Estamos acá. Muy bien. Tienen ustedes ya su presentación y todo, ¿verdad, Elías? Sí, incluso ahorita Excelente. les vamos a presentar. Un momento, por favor. Claro que sí, Elías. El tiempo es para ustedes. Gracias, Leslie, por el apoyo. Para servirle, Eli. Perdón, licenciado, una pregunta. ¿Qué número del grupo es este que va a presentar ahorita? Es el grupo número 4. 4. Ah, ok. Gracias. El martes le tocaría el grupo número 5. El grupo número 6, disculpe. Le tocaría el Jueves. jueves. Ajá. Excelente, gracias. Compañeros, buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Nosotros somos el grupo número 4 y nosotros el día de hoy les estaremos hablando acerca del presupuesto general de la Nación. Nuestro grupo o los exponentes del día de hoy serán Leslie Carolina Bielman Sandoval, Juan Carlos Pichía Trejo, Diana Paola Gómez Cristales, Janet Alejandra Lemus Martínez, Randolph Dieter Montúfar Samayoa, Jocelyn Marielos Pérez Quevedo, Maicon Christopher Sandoval Chilel, Wilson Manuel Alvarado Bonilla, Johanna Elizabeth Ramírez León y mi persona, Elías Jeremías Pérez Yac. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a Johanna, que es la primera persona que nos hablará sobre qué es el presupuesto. Johanna. Buenas tardes. El presupuesto general de la Nación. El presupuesto, pues, es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para satisfacer así, pues, las necesidades de la población de conformidad con el rol que tiene asignado al Estado en la economía y sociedad del país. El presupuesto nacional comprende las ramas legislativa y judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la organización electoral y la rama también ejecutiva del nivel nacional, con excepción también de los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de la economía también mixta. Este, pues, es el instrumento mediante el cual el gobierno nacional asigna los recursos públicos con el fin de alcanzar diferentes objetivos de política fiscal. Y dentro de estos, pues, los cuales se destacan el crecimiento económico de largo plazo, la estabilización económica y la distribución del ingreso. Es el instrumento para el poder cumplir, ¿verdad?, los planes y los programas de desarrollo económico y social. Está conformado por el presupuesto de la Nación y el presupuesto de los establecimientos públicos del orden nacional para una vigencia fiscal. Pues este presupuesto general de la Nación se divide entre un componente de ingresos y otro de gastos, que incluye las apropiaciones para el funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. A su vez, también el rubro de funcionamiento incluye las apropiaciones para el funcionamiento, inversión y servicio de la deuda, que este incluye las apropiaciones para cubrir el costo de la nómina, atender los gastos generales de la administración y para las transferencias. Los presupuestos, pues, deben ser proyectados estos con unas bases muy bien fundadas para evitar obstáculos en las ejecuciones presupuestales. Es necesario considerar muchas variables para esto, tanto a nivel interno como externo,
Cuanto más grande es la entidad o el proyecto del que se elabora el presupuesto, crece proporcionalmente el nivel de complejidad y dificultad de esta tarea. En todo caso, el presupuesto general de la nación, al ser un hecho de crecimiento público, este está sujeto a ser objeto de fuertes críticas, como pues uno se da cuenta a lo largo, ¿verdad? Es por esto que el presupuesto general de la nación en los últimos años ha creado polémicas, parte de la premisa de que no necesariamente la distribución de la renta y la riqueza que surge de la operación de los mercados, incluso cuando esta ocurre en condiciones competitivas, constituye una distribución justa o bien socialmente deseable. La determinación de la determinación de lo socialmente deseable constituye en esencia una cuestión política y por lo mismo pues está sujeta a cambiar en el tiempo según sea la organización social existente en este momento. En este caso pues le voy a dejar el tiempo a mi compañero Wilson. Wilson, no lo escucho. Compañeros, pedimos una disculpa por el compañero Wilson. Al parecer está teniendo una falla con su internet y pasaremos a la siguiente diapositiva. En este caso les presento a Dieter, que nos estará hablando acerca de las clases de presupuesto. Dieter, te dejamos el tiempo. Nuevamente, compañeros, una disculpa. Nuestro compañero se encuentra en la oficina todavía y al parecer estaba presentando con el contador, entonces dejamos a la siguiente, por favor. ¿A quién le corresponde ahora, Elías? Ahora le corresponde a nuestra compañera Jocelyn Marielos Pérez Quevedo, con la función de dentro de la economía de un país. Muy bien, correcto. Buenas tardes, licenciado, compañeros presentes. A mí me corresponde hablarles sobre la función del presupuesto en la economía de un país. El presupuesto es una herramienta de suma importancia para el país y sus ciudadanos, ya que este permite registrar los ingresos del Estado y se programan las asignaciones o recursos que facilitarán la tarea del gobierno en cuanto a cumplir sus obligaciones principales. El presupuesto se establece generalmente en un periodo determinado, generalmente en un año, y este muestra las prioridades o recursos y objetivos del gobierno en cuanto a cumplir en la disponibilidad, perdón, muestra al gobierno a través de los montos destinados para sus ingresos y sus gastos.
También muestra de cómo el gobierno extrae los recursos de la sociedad y los redistribuye. ¿En qué los redistribuye? En la disponibilidad de las entidades que ofrecen los servicios públicos para los ciudadanos y también estos programas y proyectos del gobierno. Hablando de proyectos como podría ser el comedor solidario público, también en el Ministerio de Educación, también en el Ministerio de Salud. También se analiza el gasto público. Este lo hace a través de clasificaciones presupuestarias que abordan varios enfoques. El presupuesto es prioritario ya que muestra el desarrollo de un país en cuanto gasta o de alguna manera hay algo turbio. El presupuesto destinado para este año es de 103,992.50 millones. Dicen que es el más alto que ha habido en los últimos años, según es por lo de la pandemia, pero puede ser de que no se esté desarrollando de la mejor manera y muestre una alta en las estadísticas. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, licenciado, compañeros presentes. Mi nombre es Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. ¿Puede subirle un poco más su volumen? Disculpe. ¿Sí me escuchan? Ahora sí. Gracias. Yo les voy a platicar un poco acerca del comportamiento del presupuesto en los últimos 20 años. Bueno, son un pequeño énfasis porque, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Para principiar, pues les voy a dar una breve explicación, ¿verdad?, acerca del presupuesto, ¿verdad? El presupuesto es el límite de gastos de una entidad. Puede realizarse durante un año de acuerdo a los ingresos que espera recibir y debe ser la expresión financiera de los programas y proyectos que se ejecutarán para alcanzar los objetivos del plan de gobierno. Como saben, el presupuesto lo aprueba el Congreso de la República, ¿verdad? También la ley que establece el presupuesto es el decreto 101-97 del Congreso de la República. Compañero, ¿puede pasar la diapositiva, por favor? Empezaremos a explicar, digamos, acerca del comportamiento desde el 2012 hasta el 2022. En función de, digamos, viendo el rango del presupuesto de ingresos del 2002, comparándolo con el 2013, pues en el 2012, pues el presupuesto fue de 59.547.4 millones, comparando con el presupuesto de 2013, que es 66.985.4 millones, que haciendo una comparación, pues es el 0%, ¿verdad? Comparando el 2012 con el 2013. Con referente al 2015 al 2016, el presupuesto asignado entre este rango de tiempo, pues en el 2015 fue de 70.600 millones y en el 2016 fue de 70.796.3 millones, y haciendo una regla de 3, pues son 0% el que incrementó, ¿verdad? Pero haciendo referencia, son 7.796.3 millones de incremento, que comparando es un 0%. Y en el 2017, pues, como el 2017 comparando con el 2018, pues en el 2017 el presupuesto ascendió a 76.989.5 millones, y en el 2018, pues, el presupuesto no hubo un incremento, porque, digamos, por cuestiones de que el Congreso de la República no se ponía de acuerdo, pues no hubo un incremento, y quedó en 2018 y 2020 a 2021
el mismo presupuesto que tenía el 2017, pues fue el mismo que cumplió durante este periodo de tiempo. Con respecto al presupuesto de 2016, como le hablaba la compañera anterior, pues fue el más grande, ¿verdad? Por cuestiones de pandemia o cualquier cuestión, pues ascendió a 16% de incremento que tuvo durante el año. Comparando el 2017 con el 2016, que como el 2018, 2020, 2021 no hubo un incremento, pues se compara con el 2017, pues en el 2017 fue de 76.989.5 millones, y en el 2022, que ingresó en vigencia, pues fue de 106.229.5 millones, que equivale al 16% de incremento, que pues por cuestiones de pandemia o cualquier otra situación se incrementó. Pues como ustedes sabrán, que a pesar de que incrementan el presupuesto, pues siempre hay préstamos que se realiza y el dinero pues nunca alcanza, ¿verdad? Gracias, compañero. Excelente, Juan Carlos. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Leslie Bierman. Buenas tardes, compañeros. También vamos a analizar algunos de los casos encontrados en el libro. Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Otra más, hasta donde están las gráficas. Ay, muchas gracias. En esta gráfica número 1 nos muestra los egresos federales del presupuesto de Estados Unidos en sus categorías principales desde 1960. Se puede ver cómo después de la Segunda Guerra Mundial se redujo considerablemente el gasto en el rubro de la defensa, que lo podemos ver que está reflejado en la gráfica en color morado. Se disminuyó en más de la mitad y quedó en el 2012 en tan solo el 22%, permitiendo efectuar un egreso mayor en otras áreas, ¿verdad? Como la asistencia médica. Este rubro de asistencia médica, pues en su conjunto, ¿verdad? Porque no es solo la asistencia médica, sino que es el seguro social, la asistencia social y el Medicare. En su conjunto reflejaron el 34% del gasto federal, ¿verdad? Podemos ver el seguro social que aparece en color mostaza, el Medicare que aparece en color piel. Este Medicare es un seguro médico para adultos mayores que inició en 1965 y desde entonces ha ido en crecimiento, ¿verdad? Como podemos ver ahí la franjita de color piel. Em, También la asistencia social está en color celeste. Esta asistencia social se refiere a la ayuda a la población necesitada, tanto en transferencias de efectivo como en especie, y no ha sufrido grandes cambios en todo este tiempo. En el 2012 quedó representado en un 14% de los egresos del presupuesto federal. Otro de los rubros lo representa el pago de intereses sobre la deuda nacional, que gracias a las bajas tasas de interés constituyeron para el 2012 únicamente el 7% de los egresos federales, mientras que en 1996 había representado el 15%, viendo así que se realizó una disminución significativa, ¿verdad? Entre los años que transcurrieron. Y el restante, todos los gastos restantes están incluidos en el color rosado que está en la parte superior. Este es el 23% y representa todos los demás gastos como protección del ambiente, prisiones, educación, infraestructura. Entonces, como podemos observar, el rubro más grande, que realmente son tres, ¿verdad? El seguro social, el Medicare y la asistencia social, em, representan el 48% del presupuesto, que es casi la mitad, ¿verdad? Que son los servicios de asistencia social. La siguiente diapositiva, compañero, por favor. Gracias.
Antes de la Gran Depresión, la política fiscal se centraba en mantener un presupuesto equilibrado anualmente. Eso era lo que se buscaba, ¿verdad? Un equilibrio entre los gastos y los ingresos, a no gastar más de lo que ingresar. Sin embargo, desde la depresión, los presupuestos federales han registrado déficits en el 85% de los años y esto se ve reflejado en la gráfica que tenemos en pantalla. Las líneas color cafecitas que van para abajo son los déficits y las líneas pequeñitas grises que van para arriba son los superávits. Entonces, como ustedes pueden notar, ¿verdad? Hay unos grandes déficits en algunas partes. Estos déficits y superávits están en relación con el Producto Interno Bruto. Y estamos viendo la gráfica desde 1934. Entonces, como vemos, después de la Segunda Guerra Mundial quedaron déficits muy marcados. Y en la década de los 80 también vemos registrados déficits que fueron el resultado de reducciones de impuestos y un mayor gasto de la defensa. Y nunca se redujeron los gastos y eso causó déficits. Y en 1990 la economía mejoró y el déficit se redujo. Y por fin en 1998 se convirtió en un superávit, ¿verdad? Ahí miramos las linitas grisitas que apenas, ¿verdad? Comparado con los déficits grandes que habían habido por la guerra. Pero en el 2001, una recesión y varias reducciones de impuestos y un aumento del gasto federal causaron nuevamente el déficit. Y en el 2003, el costo de la guerra contra el terrorismo, todo eso unido hicieron incrementar el déficit y posteriormente una crisis financiera mundial y la recesión del 2007-2009 causaron un incremento muy grande en los déficits, como podemos ver ya al final de la gráfica. Y todo esto tratando de reducir los ingresos y aumentando los ingresos en una ley de recuperación y reinversión, que era un programa de estímulos, ¿verdad?, de los Estados Unidos, también incrementaron estos déficits, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor, compañero. La deuda federal en poder del público se refiere a los valores del Tesoro de Estados Unidos, como los bonos del Tesoro que normalmente le llamamos, ¿verdad? Que están en manos de hogares, empresas, bancos e inclusive entidades extranjeras. Para medir la deuda a través del tiempo, se relaciona con la producción de la economía y el Producto Interno Bruto. Como podemos ver en la gráfica, la Segunda Guerra Mundial incrementó la deuda de 44% en 1940 al 109% en 1946, posterior a la guerra. Pero la economía creció más rápido que la deuda, por lo que podemos observar cómo se fue reduciendo en relación al Producto Interno Bruto. Sin embargo, en la década de los 80s y principios de los 90s, casi se duplicó la deuda al 49% en 1993. Los superávits presupuestales de 1998 y el 2001 que vimos anteriormente redujeron la deuda en el 33% en el 2001, pero una recesión, una crisis del mercado de valores, reducciones de impuestos y un mayor gasto federal incrementaron nuevamente la deuda a un 37% en relación con el Producto Interno Bruto en el 2004. Y del 2007 al 2009, nuevamente los déficits por la recesión aumentaron la deuda, proyectándose que llegaría a 75% en relación con el Producto Interno Bruto en el 2012. Con esto doy fin a mi exposición, agradezco por su atención y dejo en el uso de la palabra al siguiente compañero. Gracias, Leslie. Compañeros, buena tarde. Vamos a proyectarles un video, el cual les extiende un poco más sobre el qué es el presupuesto general del Estado. Y sin más que decir, producimos.
El presupuesto general del Estado. Presupuesto general del Estado. Es el registro del dinero que el Estado espera recaudar y gastar durante el tiempo de un año. Definiciones principales. Política fiscal. Conjunto de regulaciones que sigue el Estado para cumplir con sus objetivos. Estos ya sean económicos y sociales. La inflación es el aumento progresivo de los precios de los bienes y servicios. Sector público y no financiero. Es el sector conformado por el gobierno central, entidades públicas, universidades y empresas públicas. Presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado es la estimación de los recursos financieros. Como estimación es el precio y valor que será, en este caso, los recursos financieros. El ingreso es el dinero que el Estado entrega a sus instituciones públicas, como la venta de papel y la recaudación de impuestos. En lo que tiene que ver con los gastos, un gasto es todo lo que sale del Estado para sus instituciones públicas, como los servicios públicos, en este caso educación, salud, vivienda, transporte, electricidad. Ingresos del presupuesto general del Estado. Los ingresos son los recursos que obtiene el Estado por la recaudación de tributos como el impuesto a la renta, el IVA o por la venta de bienes como el petróleo y sus derivados. Clasificación de ingresos. Ingresos permanentes. Se reciben de manera continua y periódica, es decir, que se reciben de manera fija y a su vez esto no ocasiona una disminución en la riqueza nacional. Por ejemplo, impuestos. Tenemos el impuesto predial y el impuesto a las tierras rurales. Ingresos no permanentes. Se reciben de manera temporal por una situación específica. Estos ocasionan una disminución en la riqueza. Ejemplo, la venta de activos públicos como el petróleo y a su vez los desembolsos de la deuda pública. Clasificación de los egresos. Egresos permanentes. Son los gastos que realiza el Estado de manera continua para el funcionamiento u operación de las entidades con el fin de cumplir con los servicios a la sociedad. Ejemplo, tenemos los gastos en el personal o los intereses por préstamos. Egresos no permanentes. Son los recursos que el Estado proporciona a través de organismos públicos con carácter temporal por una situación específica, excepcional o extraordinaria. Estos no requieren continuidad en el tiempo. Por ejemplo, plan anual de inversión, transferencias y donaciones de capital. Principios presupuestarios. Universalidad. Los presupuestos contendrán la totalidad de los ingresos y gastos. Unidad. Es el conjunto de ingresos y gastos que deben contemplarse en un solo presupuesto. Programación. Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos deberán responder a los requerimientos de recursos identificados. Plurianualidad. Es el presupuesto anual que se elabora en el marco de un escenario plurianual. Eficiencia. La asignación y utilización de los recursos del presupuesto que se hará en términos de producción de bienes y servicios. Transparencia. El presupuesto se expondrá con claridad de forma que pueda ser extendible a todo nivel de la organización. Etapas del ciclo presupuestario. Programación. Es la primera fase del ciclo presupuestario, en donde se especifican los objetivos y metas señalados en la planificación del Estado, en las cuales se analiza y se toma decisiones sobre los posibles límites de ingreso y gasto. Formulación. Es la segunda fase del ciclo presupuestario. En esta fase, la Subsecretaría de Presupuestos del Ministro de Finanzas recoge los requerimientos de las instituciones comprendidas en el presupuesto general del Estado. Aprobación. Una vez que la Asamblea Nacional aprueba la proforma presupuestaria, esta se convierte en el presupuesto inicial aprobado y entrará en vigencia el 1 de enero del siguiente año. Ejecución. Todas las entidades del sector público ponen en práctica ya los recursos aprobados. Evaluación y seguimiento. Es una medición de resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos que estos han producido. Por ejemplo, investigar las causas del incumplimiento de la construcción de una carretera que se ha programado para 60 kilómetros y que haya sido ejecutada en 55 kilómetros, o que a su vez haya sido hecho en un tiempo mayor o menor al programado. Clausura y liquidación. La ejecución presupuestaria se cierra automáticamente el 31 de diciembre de cada año y
A esta acción se lo conoce como clausura, es decir, que luego de esta fecha ninguna institución puede hacer compromiso ni realizar acciones u operaciones de ninguna naturaleza. Además, los informes anuales de liquidación presupuestaria serán aprobados hasta el 31 de marzo del año siguiente, mediante el acuerdo ministerial. Por último, tenemos lo que es el control. Esta etapa del control presupuestario debe aplicarse a todas y a cada una de las fases del presupuesto. El control externo es exclusivo de la Contraloría General del Estado. Gracias. Bueno, compañeros, a raíz de lo expuesto anteriormente por mis compañeros y también solo enfocando un poco sobre los temas que no se pudieron alcanzar a tocar por algunos de mis compañeros que se encuentran ocupados, tenemos las características acerca del presupuesto, que el presupuesto público al final es un instrumento que utiliza el gobierno para poder medir los resultados o los avances de la nación. En este caso, si lo vemos comparado con una institución o una entidad, el presupuesto es una herramienta que a lo largo de todo un periodo, en este caso, como lo pueden ser semestrales, anuales, mensuales, como por lo regular es anual, se cuida y se vela porque los gastos se cumplan a cabalidad en cada una de sus etapas. Si hay variaciones, determinar por qué estos varían, por qué disminuyen o por qué bajan. Al final, el presupuesto es un punto de equilibrio donde estamos diciendo si estamos bien o vamos mal, o de igual manera, ver de qué manera podemos hacer las cosas mejor o incluso proyectar mayores estrategias fiscales, crecimientos económicos y comercializaciones internacionales. El presupuesto va a ser una herramienta, es una herramienta que nos permite visualizar el cómo estamos y hacia dónde vamos. Se tiene que el presupuesto es como, el presupuesto es una herramienta de cuidado y no solo es como papel, nosotros como auditores, no solo es de revisar los gastos, de ver si llegó a la media, al límite, si se pasó, si llegó, sino es de razonar del cómo deben proyectarse los gastos o cómo debe proyectarse la nación de aquí a 5 años, a 10 años, cuáles van a ser sus principales fuentes de ingreso, en dónde nos podrían perjudicar si el país entra en crisis o qué productos son aquellos que nos harían caer como nación, como lo estamos viendo en los casos actuales, en Rusia, Estados Unidos, El Salvador, México. ¿Cómo podemos analizar ese punto donde la moneda guatemalteca no ha podido disminuir su valor y cómo es que la moneda mexicana ha descendido juntamente con las características del dólar americano, como lo fue en su momento? Entonces, todos esos factores influyen a la vez, porque no solo es de recibir ingresos, sino que es también de saber ejecutar, de saber visualizar y distribuir los gastos correctamente. Al final no es cuánto se gasta, sino es cómo se administra. Y durante esta planificación, las metas son las prioridades. Entonces, con eso los queríamos dejar estimados. Les voy a leer nuestras conclusiones en conjunto. Es que el presupuesto nacional es una herramienta muy importante que nos permite superar el plano discursivo para saber cuánto en realidad existe, cuánto se habla de crecimiento económico, redistribución del ingreso y superávit fiscal. Durante la planificación del presupuesto, las instituciones plantean sus objetivos y metas y resultados en su plan operativo anual en este caso, la POA, ya que es una planificación
que respalda la solicitud de los recursos que les permitirán realizar actividades para planear en los siguientes años en beneficio de la población. Entonces, con eso los queríamos dejar, compañeros. Agradezco su tiempo y mil disculpas por los errores técnicos. Gracias. Muy bien, Elías. Tenemos pendiente casi la mitad del grupo. Por favor, se encarga usted de avisarles el día martes si tenemos, bueno, no nos han avisado, de plano la reprogramación no tendría que ser para martes. Por favor, para día martes, el grupo de ustedes termina de exponer, porque me falta Diana Paola, falta Janet Alejandra, Randolph Dieter, Maicon, falta también Wilson Manuel. La idea es no dejarlos fuera, ¿veo? Entonces, ya cuando ellos terminen de exponer, entonces ya le dejamos el tiempo al grupo número 5. Por favor, el grupo número 5 se empiezan a preparar su presentación, todo, y ellos estarían arrancando prácticamente luego de que el grupo de ustedes termina de hacer lo suyo, ¿de acuerdo? Ok, gracias, licenciado. Nosotros le vamos a estar avisando y los esperamos el día martes. Correcto, me parece bien, buenísimo, felicitaciones, ¿eh? Estamos bien, un tema muy bonito. Bien, compañeros, vamos a dejarlo hasta acá. Por favor, ya el licenciado Toniel Ramos ya avisó aquí que la hoja está en Classroom, por favor, la hoja número 9. La bajan, por favor, y empiezan a hacer la parte teórica. Esa parte teórica es muy importante. Y luego en la parte práctica van a encontrar ya el primer ejercicio, que es lo que estoy explicando en función de lo que dice la fórmula. Correcto, ahí estamos. No sé si hay alguna otra duda, compañeros. Muy bien. ¿Qué tenemos en función del presupuesto general? Bueno, yo diría como punto central, nuestro monto para este año, ¿verdad? 106,000 millones de quetzales. Yo creo que es bastante dinero. Vamos a ver cómo termina entonces para el próximo año, 2023. Pero guárdense esta idea, ¿no? 106,229 miles de millones de quetzales. Por eso es que cuando alguien trata de poner en un examen que la microeconomía es una economía chiquita, yo siempre trato de mencionarles lo que considera el presupuesto de cada año. Y 106,000 millones de quetzales no es una economía chiquita, ¿verdad? Simplemente centrarse que es la economía, es la parte de la teoría económica que va a estudiar la relación entre las familias y las empresas. Solo que ahora ya sabemos que ambas tienen una relación directa con el gobierno por la razón de los tributos más las exportaciones al exterior. Adelante, Lico Toniel, no sé, ¿tiene alguna información? Hola, Lick. No, buenas tardes. No, solo era para informarles de lo que los archivos ya están en Classroom. Es que tuve bastante problema para poder conectarme hoy. Ya casi que solo al final me pude conectar. Correcto, Lick, sí me di cuenta. Incluso cuando empezó la clase me preocupé porque solamente habíamos como 9 en el salón, ¿verdad? Sí, Lick. Pero, Otra cosa todavía no tenemos fecha para la entrega de la hoja 9, ¿verdad? Incluso yo creo que ya les puse el enlace para que pudieran subir su hoja de trabajo, pero solo quedaría pendiente la fecha de entrega. sí, no, la hoja 9 todavía no, porque como todavía no la teníamos subida a Classroom, ¿verdad? Pero yo me preocuparía tal vez en este momento y para todos los compañeros, que por favor pongamos, Otoniel, la hoja 8. Yo creo que la habíamos puesto para el día domingo, pero le quiero pedir de favor que la corramos para el día martes, a más tardar,
que para el día martes de la próxima semana sería, ¿qué? Día 23 de agosto, por favor, pongamos la hoja número 8. Aprovechando que todavía no es el examen primer parcial y esa hoja número 8 les indicaba a los que estuvimos o estaban iniciando los primeros minutos de la clase, por favor es importante que la desarrollen. Es como una práctica, prácticamente, ¿no? Y por favor no dejen de hacerla. Los que pudieron subirla para el día domingo, que recuerdo que fue la fecha que pusimos para que la subieran, prácticamente qué bueno, pero si algunos no la pudieron subir, por favor, tal vez les ponemos día martes, lo más tarde para que ellos ya puedan haber practicado un poco más, ¿verdad? Muy bien, licenciado. De acuerdo. Gracias, Otoniel, le agradezco muchísimo. Entonces, bien, compañeros, por favor, los que no pudieron subir la hoja número 8 tienen chance todavía hasta el día martes, ¿de acuerdo? La hoja número 9, como la vamos a empezar a ver ese día martes también, por favor, vamos a quedar pendientes con la fecha. Ese día martes nos vamos a poner de acuerdo con el hijo Toniel para ver, según el nivel de dificultad que pueda tener, que realmente no la tiene, yo la tengo resuelta. Les decía, para los que entraron ya de último, traten de resolver el primer ejercicio, que es sobre el ingreso, el cálculo del ingreso, o sea, del PIB, y el resultado es PIB es igual a 1,600. Repito, PIB es igual a 1,600. Pero ustedes trabajenlo despacio, tranquilo, vayan analizando cada uno de los componentes de la fórmula y puede ser que algunos lleguen fácilmente. Si no, no se preocupen, lo vamos a desarrollar en un momento libre el día martes, para que ustedes ya empiecen a manejar ese concepto de cómo integrar la fórmula. Y bueno, así estaríamos para esa semana, ¿verdad? Tanto para martes como para jueves, ahí haríamos esa culminación de la hoja práctica. Les comento que mañana no tenemos clase, ¿sí? Será hasta la siguiente semana, el día viernes, donde sí vamos a tener clase. Hoy por hoy, pues vamos a dejarlo acá, por favor, motivándolos. Así es, Manolo, contento, ¿verdad? Los voy a motivar que por favor sigan estudiando, sigan estudiando. Es la mejor arma que tenemos para superar muchas situaciones en esta vida económica que nos lleva, ¿verdad? Así que bendiciones para cada uno. De mi parte, feliz fin de semana. Yo sé que ustedes tienen clase todavía mañana, pero conmigo hasta el martes. Feliz fin de semana para todos y muchos éxitos y bendiciones para ustedes y su familia. Se cuidan, por favor. Licenciado auxiliar, compañeros, Dios les bendiga. Gracias, licenciado. Feliz noche. Jocelyn. Buenas noches, nos vemos. Gracias. Henry, mucho gusto. Jocelyn, mucho gusto, Jocelyn. Hola, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, se cuida. Igual se cuida, gracias. Mucho gusto, Rocío. Johanna, se cuida. Juan Carlos, mucho gusto.